ahora tu palabra y envía esa rema de tu presencia en nuestros corazones. Permite que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros corazones para que tu palabra pueda ser atesorada, pueda hallar cabida y pueda, como una semilla preciosa, germinar, desarrollarse, crecer, dar frutos a su tiempo. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendice a los que no han podido venir o decidieron no estar aquí. Clamamos también por ellos, porque tú les amas a ellos también. En el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Gracias, Jesús. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo 8, del versículo 28 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas, y los que los apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Hasta aquí nomás esta palabra del Señor. El hecho que antecede a este momento de Jesús con estos dos hombres endemoniados es la travesía por el mar, donde Jesús calma la tempestad. Y siempre que leo este texto, me acuerdo que, o por lo menos me recuerda, mejor dicho, que siempre que hay duras pruebas y dificultades, después hay grandes bendiciones. Después de la gran tormenta que se desató en el mar, mientras Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. No debe ser fácil dormir sobre un cabezal, pero debe ser que estaba muy cansado. Acuérdese que él era, o es Dios, pero en ese momento cargaba con un cuerpo igual que el nuestro, que se cansaba, que se dolía, que se enfermaba si hubiera podido enfermarse. No creo que se haya enfermado jamás el Señor, pero tenía un cuerpo, digamos, como cualquier otro, de carne y huesos. Y en un momento subió a la barca, él solamente indicó lo que debían hacer, es tomar la barca e ir hasta el otro lado. Y entonces Jesús se duerme y viene esa tormenta en medio del mar, porque siempre las tormentas son en medio del mar. ¿Por qué será? El medio del mar es el momento de la decisión, porque tenés la misma distancia para llegar a la meta o para volver, con diferentes resultados. Porque si llegas a la meta, ganaste, pero si volviste, perdiste. Es así la vida, como se plantea en la realidad diaria. ¿Por qué vienen las pruebas? Y las pruebas vienen para fortalecernos. Pero algunos dicen, porque me quiere destruir. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando venían las pruebas en el desierto? Nos trajiste acá para morir. Estaban por
entrar a uno de los más extraordinarios milagros que Dios haya hecho en la historia de la humanidad, abrir el Mar Rojo, y allí fue cuando empezó la carne de muchos a arder tremendamente. Dijo a Moisés, le dijeron a Moisés: nos trajiste acá para que muramos. Claro, estaba el mar delante y detrás venía el ejército de Faraón completo, entero, no faltaba, mire, ni los cocineros, todos venían a matar a Israel. Y a nosotros nos pasa muchas veces, estamos a mitad de camino. Israel estaba a mitad de camino, cruzando el Mar Rojo, y luego de 11 jornadas llegaron a la tierra prometida. Y muchos se querían volver. Estaban tal vez dispuestos a volver a arrodillarse ante el enemigo, que no iba a tener piedad esta vez, los iba a matar. Que confiar que Dios, en medio de esa circunstancia, podía hacer un milagro. ¿No le pasa a usted a veces? A mí me pasó muchas veces. Yo digo: el Señor no va a hacer nada, porque a lo mejor yo soy malo, porque he hecho tantas cosas malas en mi vida, he sido tan injusto, he sido tan malo. Y entonces uno llega y cree que Dios es como nosotros, que se venga. Cuando usted llegue a ese punto, usted agarre 1 Corintios capítulo 13 y busca unos versículos maravillosos que quedaron allí grabados, para que usted sepa cómo es el corazón de Dios, para que usted no se olvide en ese momento de la prueba. Porque por ahí uno dice: no, pero Dios, y es cierto, y hasta somos tan justos que decimos: merezco que Dios me borre ya. ¿No le pasó? A mí me pasó muchas veces. Mire, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante. Y usted va a hacer un ejercicio. En lugar de decir amor, va a decir Dios, porque Dios es amor, ¿no es cierto? ¿Todos dormiditos? No. Dios es amor. Muy bien. Entonces, Dios no tiene amor. Dios es amor. Entonces, cuando decimos amor, vamos a leer Dios, ¿sí? Para que usted vea lo que es el corazón de Dios. Y entonces leemos: Dios es sufrido. Dios es benigno. Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso. Dios no se envanece. Dios no hace nada indebido. Y tal vez a usted le gustaría subrayar eso: no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. ¿Usted creía que se iba a vengar por todo lo que usted le hizo? Mire, Él no guarda rencor, dice. No se goza de la injusticia. Dios no se goza de la injusticia. Dios se goza de la verdad. Dios, ¿qué dice acá? Todo lo sufre. Dios todo lo cree. Dios todo lo espera. Dios todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. ¡Qué tremendo! Dios no se irrita, Dios no es jactancioso, Dios no ama la injusticia. Con ese corazón, mire, qué bueno sería que lo aprendiéramos de memoria a estos 4 versículos. Y entonces, cuando por ahí la carne nos empieza a aflorar ese justiciero que por ahí, entre comillas, tenemos escondido, que se llama, ¿sabe cómo se llama? Justicia propia. Buscad primeramente el reino de Dios y nuestra justicia. No, como dice, y su justicia. Mire, la justicia de Dios en este corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree. ¿Sabe qué quiere decir que todo lo cree? Que Él cree en el proyecto que hizo de usted y de mí. Él cree. A veces nosotros no creemos. Y nos miramos al espejo y miramos lo que hicimos para atrás y decimos: no,
Ni a los 10 estamos en la lista. ¿Qué voy a estar yo en la lista? Mira lo que soy. Y te mira de nuevo, decís, soy yo, Omar. ¿Qué va a tener el Señor de mí esperanza? Pero ¿sabe qué? Él cree en usted. Él cree, porque somos hechura suya, creados para ser salvos en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Lo agarró? Tómelo para usted. ¿Usted cree que está descartado? Porque le falló, porque, hermano, estamos tratando con un Dios generoso, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de verdad, lleno de esperanza en usted y en mí. Sí, en usted y en mí. Él tiene esperanza. ¿De dónde cree que usted tiene esperanza para una vida mejor? ¿Dónde cree usted que tiene una esperanza de que su vida va a cambiar, de que su entorno va a cambiar, de que las circunstancias que le están apretando va a cambiar? ¿De dónde cree que viene esa esperanza? De Él. Porque Él es un Dios de esperanza. Y si usted mira la historia esta de los discípulos, cuando iban en la barca y Jesús durmiendo, la expresión es tremenda. Va un discípulo y dice, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Adiós. Si usted está con Dios en la barca, usted está seguro. Mire, aunque se amarre, aunque la levante las olas más grandes, el seguro de nuestra vida se llama Jesús. Jesús, hermano, repítalo en su mente. Jesús se llama el seguro. Si Jesús está con usted, que pase lo que pase, como decía esa canción, no importa lo que pueda venir, porque yo estoy con Jesús y Jesús está conmigo. Y si Jesús está conmigo, Él me va a librar de las tormentas, Él me va a librar del mal. ¿Amén? Claro que sí, claro que sí. Así que después de esa travesía en el mar, donde el Señor le habla a las olas y le habla a la tormenta, a los vientos, sabía que escuchan, ¿no? Pero Dios, el Creador. Porque Él también caminó sobre el mar, ¿se acuerda? ¿Y por qué? Él y nosotros no. Yo cuando somos chiquitos y por ahí al hermano mayor le dan un poquito más. Eso pasaba por lo menos en mi casa. Y entonces el otro te dice, ¿por qué a él más y a mí menos? ¿No le pasa cuando era chico? A él siempre le dan más. Y nosotros en el camino de Dios siempre pensamos lo mismo. Vemos un hermano que es fiel y que a lo mejor no falta nunca las reuniones y que, bueno, lo que pasa es que detrás de la cortina de su vida no saben que también pelea, que también sufre, que también tiene que confiar, que también tiene que orar, que también a veces tiene que comer sin salsa, fideos hasta con aceite ahí nomás. Ahora ya es un lujo. Fíjese. Pero el asunto es que el Señor es justo y fiel. Y si Él está, mire, no importa lo que pase. Si Él puede hablarle a los vientos, si Él puede hablarle al mar, si Él puede caminar sobre las aguas y no hundirse, ¿sabe por qué? Simplemente porque Él es Dios. Y si yo soy amigo de Él, si yo estoy al lado de Él, y Él me va a sostener. ¿Amén? Él lo va a sostener a usted, no se haga problemas. El ancla en nuestro corazón se llama Jesús. Jesús. Y su palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso dice el Señor Todopoderoso. Así que no se haga problemas, no se amargue. Entonces, después de esa travesía, que acalla el mar, acalla los vientos y se hace gran bonanza allí en ese lugar, dice que Él llega a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, y ni bien la barca se acerca hasta la orilla, dos personajes estaban esperando a Jesús. Aquí se los menciona como los endemoniados Gadarenos. Dos hombres feroces, dos hombres que vivían en los sepulcros, no vivían con el resto de la gente. Fíjense, ¿cuál era su vida?
Su vida era vivir en los sepulcros. Y uno dice, qué espantoso. Mire, a los sepulcros de cualquier cementerio, vive gente muerta, que no puede molestar a nadie. A nosotros nos da temor a veces, ¿por qué? Y por la cantidad de cosas que se cuentan, y además porque hay gente. Por eso es que nosotros, en lugar de miedo, tenemos confianza en Dios y en su palabra. Como leía al principio el hermano Fernando, ¿sí? Que tenemos que tener confianza, porque grande es el galardón. Amén. Entonces aparecen estos personajes de allí entre los sepulcros. Mucha gente vive en sepulcros, ¿usted sabía? En la sociedad que vivimos, mucha gente vive en los sepulcros porque viven muertos espiritualmente. La Biblia enseña en 1 de Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Hay dos tipos de vida en la Biblia. En el original griego, el koiné, tenemos dos palabras para referirse a vida: bios y soy o soy. Cuando el apóstol Juan está hablando, el que tiene al Hijo tiene la vida, dice el que tiene al Hijo tiene la soy. Tiene la soy. No quiere decir que está muerto, quiere decir que está muerto pero espiritualmente, porque tiene la bios. Todos los que respiramos tenemos la bios, o la vida biológica, ¿sí? Y ahí, de la palabra bios griega, sale la palabra biológico y sus derivados. Así que el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. A veces nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que no tiene al Señor y está viviendo en un sepulcro espiritual. Muchas veces nos cruzamos en la calle con gente muerta. Había una película de esas, medio rara, ¿no? De un chiquito que veía a la gente y veía gente muerta. Y cuando vi eso, me hizo acordar y yo dije, qué cerca de la realidad que está. Porque mucha gente que no tiene a Jesús está muerta en vida. Y esas personas son responsabilidad de la iglesia del Señor, nuestra responsabilidad y de todas las iglesias, por supuesto, de llevar el mensaje salvador, el mensaje que da vida para los perdidos. Así que estos hombres eran dos endemoniados que salieron de los sepulcros. En el otro texto paralelo dice que, en el capítulo 5 de Marco, dice que vivían en los sepulcros. Y entonces salen de allí feroces en gran manera. Fíjese qué cosa. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y cuando yo leí esta parte del texto, me puse a pensar, ¿cuánta gente a veces no puede pasar por ciertos caminos? Porque hay cosas que pareciera que le impiden. Y claro, muchas veces uno dice, ve, ahí está, ¿cuántas veces quiero venir a la iglesia? Y siempre se va a poner algo, ¿no? Siempre. Pero quiero que sepa una cosa. A veces el diablo impide que uno pueda pasar, pero siempre es temporal. Porque el diablo no es omnipotente. No es omnipotente. El único que impide y dice en la palabra de Dios que tiene las llaves y que abre y nadie cierra y que cierra y nadie abre, ese es Jesucristo. Pero el diablo, aunque muchas veces parece que está resistiendo nuestro camino, siempre es temporal. Porque tarde o temprano, con la oración, el diablo se tiene que ir. No importa si hay un trabajo de brujería, no importa si hay un trabajo de hechicería, no importa lo que haga, Dios tiene poder para eliminarlo. Si usted se entrega a Él, si usted entrega su vida a Cristo, si usted se acerca a Él, el Señor
va a hacer su obra. La oración en el Señor tiene poder. No tenemos un Dios solo. Tenemos un Dios que tiene todo el poder. Así que no se haga problema. Vienen estos dos feroces de tal manera que nadie podía pasar por aquel camino, pero sí el Señor. ¿Se da cuenta? Si usted tiene el Señor, va a poder pasar. Hay cosas que no puedo hacer. En Cristo sí se pueden hacer. La Biblia dice, en el Señor haremos proezas. No promesas, proezas. De cosas grandes, maravillosas. Hazañas haremos en el nombre del Señor con Él. Así que estaban allí estos hombres que no dejaban pasar a nadie en el camino, pero sí, y ni siquiera lo podían pensar, ni siquiera se les podía ocurrir no dejar pasar al Señor. Y entonces, cuando el Señor va pasando por ese camino, estos hombres clamaron. ¿Sabe qué hicieron? Gritaron en voz alta: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Lo conocían. ¿Lo habrían visto alguna vez? ¿Usted qué piensa? ¿Lo habían visto alguna vez? Puede ser, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que clamaban a gran voz eran los demonios que estaban adentro. Y los demonios sí saben quién era Jesús. ¿Quiere que le diga una cosa? Los demonios también saben quién es usted. Porque cuando usted le pidió al Señor que entre en su corazón, usted se arrepintió de sus pecados y comenzó a vivir para Cristo, la sangre de Cristo lo pintó. Usted ya no es el mismo. Y cuando lo mira el demonio, cuando lo mira el diablo, él sabe que usted es de él. Y si él quiere mirar más adentro, mira su alma y ve algo que dice Pablo, que tenemos las marcas del Espíritu, las arras de Dios. ¿Podrá destruir su vida si usted es verdaderamente hijo de Dios? No. Porque si usted tiene a Jesús, usted tiene la victoria en sus manos. A veces tenemos que cambiar algo. ¿Y por qué me choco contra tantas paredes? Porque habrá que cambiar adentro algo. Yo debo tener récords de choque contra paredes. Miren, récord. Allá otro que sea dicho. Tenemos récords. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos seguimos mirando a nosotros? No, miramos al Señor. Y decimos: Señor, ¿qué pasa? Y acá mira, orgullo, egoísmo, falta de amor, pensar en vos mismo, cambiar. Entonces, Señor, cambia. Violencia, ¿cuántas cosas? Señor, cambia. Y el Señor comienza a hacer la obra en tu vida si te entregas y si le das a Él todo el control. Claman al Señor Jesús y le dicen: Hijo de Dios. Sabían que era Hijo de Dios. ¿Y usted nunca se preguntó cuando leyó esto que los endemoniados gadarenos sabían que Jesús era el Hijo de Dios? Y la Biblia dice que había muchos discípulos, aparte de Tomás, que no creyeron hasta que no le vieron resucitado. Qué tremendo, ¿no? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Fíjense la caradurez de los tipos. Estamos diciendo que los demonios están hablando. Y los demonios le dijeron: has venido acá antes de tiempo. ¿Qué tiempo? El diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que va a ser juzgado y arrojado en el lago de fuego y azufre. El diablo y sus demonios saben que no le queda mucho tiempo. Pero el tiempo que tienen, ¿sabe qué? Lo aprovechan 100%. Y nosotros a veces como cristianos, 10%, 5% aprovechamos. ¿Cuánto? O 90 podría decir algo. A veces nada. Porque a veces nos dormimos. Nos dormimos en circunstancias de la vida, en problemas, en tribulaciones. Las tribulaciones, hermano, dice la palabra de Dios, dice Dios,
que son momentáneas y que son pasajeras, no son para siempre, son momentáneas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, léalo en su casa. Son momentáneas. Antes de tiempo. A veces me sorprendo que el diablo se conoce la Biblia. Y a veces nosotros, poco. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, dice el hermano Santiago, o Jacobo en realidad. Los demonios también creen en tiembla. ¿Escuchó? Léalo en su texto, su Biblia. Los demonios también creen y tiemblan. Creer y temblar no es suficiente. Hay que hacer la palabra de Dios, que es diferente. Así que los demonios sabían que hay un tiempo establecido por Dios, donde Dios va a establecer su reino milenial aquí en la tierra, y donde el mal va a ser sacado, porque Satanás va a ser atado por 1000 años. Y ellos, al ver a Jesús, creyeron de que venía a hacer eso. Y entonces le dicen, has venido acá antes de tiempo, porque ellos como que estaban calculando que tenían unas semanas más, unos años más o unos siglos más para hacer desastres. Y entonces el Señor no le responde nada. En el otro texto paralelo le dice, ¿cómo te llamas? Y ellos le dicen, legión, porque somos muchos. Una legión tenía entre 3 y 4.000 soldados, ¿sí? Otras legiones por allí, más modernas, hasta 5.000. Vamos a pensar en una de aquel tiempo. Si se llama legión, tenía 3.000 o 4.000 demonios cada uno. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y entonces, estos se dieron cuenta que había un hato de cerdos. Nosotros en Córdoba le llamaríamos una manada. Veo que todos le llamaban manada, hasta los pájaros. He visto por ahí una manada de palomas había en la esquina. Y no tiene nada que ver. Pero en Córdoba le decimos así manada y no entendemos, ¿sí? Acá la Biblia dice hato de cerdo que estaba paseando. No estaban paseando, estaban comiendo, ¿sí? Estaban paseando, estaban alimentándose. Y entonces los demonios lo miraron y le dijeron, Señor, ¿nos dejas que vayamos en ellos? Y el Señor dice, sí, vaya. Ahora, miren esto, ¿no? Porque es bueno por ahí imaginarse las cosas, para tener una descripción mejor de esto. ¿Qué comen los cerdos? Por lo general, cosas echadas a perder. Esto. Estaban comiendo. Y los tipos, como dice allá mi amigo, comen de todo, porque son omnívoros. El cerdo come lo que sea. Y yo pensaba, hace algunos años, en esta escena. Hay un video, pa. De anime para chiquitos. Ah, sí, cuando vimos esa en la escuela bíblica. Que los demonios se meten en los cerdos. Y el cerdo tiene una característica. Número 1, es un animal impuro, de lo que dice la Biblia. ¿Sí? Para los judíos es un animal impuro. Número 2, es un animal desagradecido. Porque no es como el perro, que usted le da de comer y te lame la mano. Y si no le da de comer, el perro te sigue moviendo la cola. ¿El cerdo no? ¿El cerdo no? ¿Pero qué pasó? Ese prototipo de animal, que es un prototipo del corazón del hombre, es muy, muy fácil que los demonios se metan. ¿A qué tipo de personas? Los que comen basura, de todo, los que son desagradecidos y los que no le dan gloria a Dios. Y usted vio que el cerdo tiene una formita así, siempre está mirando abajo, siempre está mirando abajo.
En cambio, el agradecido siempre está mirando arriba. Romanos capítulo 1, un texto que todo el mundo conoce, pero que es bueno siempre refrescarlo para que no nos olvidemos. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y allí comienza el descenso cada vez más hacia abajo del hombre. Cambiaron la gloria de Dios por cosa incorruptible. Se extravió el hombre. Al tener la mente oscurecida, al tener el corazón lleno de vanidad, cambió la gloria de Dios por cosas incorruptibles, semejanza de imagen de hombre o de aves, por lo cual también Dios nos entregó la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones, y ahí empieza diciendo, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y sigue descendiendo el hombre, y dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, y sigue descendiendo, y dice en el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso, y bueno, y usted ve, y después se hicieron inventores de males, es decir, ahí habla de la homosexualidad, y después sigue la escala hacia abajo, hicieron males y males y males. ¿Por qué? Porque no le dieron gracias a Dios y no le glorificaron. Algo que los hijos de Dios debemos hacer permanentemente, darle gracias y glorificarle. ¿Qué es darle gracias? Es agradecer. Cuando alguien le hace un favor a usted y recibe eso de la mano de otro, le dice, sí, gracias. ¿Sí? Al Señor darle gracias. Y glorificarle es darle el lugar al Señor en todo lo que usted tiene. Mi esfuerzo me hizo que tenga este autito. Mi esfuerzo fue, y mi trabajo, el que me hizo que tenga la casita. No. Él le dio a usted el esfuerzo, la salud, la vida, la oportunidad. Entonces usted dice, Señor, gracias por ese cochecito, gracias por ese autito, gracias por esa casa, gracias por la familia, gracias. Eso es darle el lugar al Señor, glorificar. A veces no lo hacemos, a veces lo damos por hecho, pero debemos hacerlo de una manera explícita. Así que estos pretenciosos le piden, y el Señor, verso 32, le dice, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y uno dice, ¿y qué pasó con los demonios? ¿Se murieron y muerto el perro se acabó la rabia, ¿no es cierto? No. Los que se murieron fueron cerdos, pero los espíritus no pueden morir. Ahora, esto fue como esos pases de magia, veo que hacen algunos. A veces el diablo vive engañando, hasta lo quería engañar al Señor. De que ellos se iban ahí y después olvídate de nosotros, Señor, que ya nos morimos. ¿No? Cuando usted empieza a leer la historia de Jesús, que el Espíritu dice lo impulsó al desierto y fue tentado durante 40 días, ¿vio? Y que después viene Satanás y se aparece y le dice, si eres hijo de Dios, así que esas piedras se convierten en pan. ¿Se acuerdan? Porque él empieza a sospechar que Jesús puede tener hambre, porque el diablo no puede saber lo que pensamos, hermano, Acuérdense de esto. El diablo no sabe lo que usted piensa ni lo que yo estoy pensando. En este mismo instante, usted dice, el diablo puede adivinar. No puede. No puede. Él presume de saberlo. Porque es un atributo de Dios, la omnisciencia. ¿Sí? La omnisciencia es un atributo divino, solamente de Dios. El diablo no tiene eso. Así que no puede adivinar. Pero él, como es viejo y astuto, va a arrojar un par de preguntas o cosas que tal vez den el clavo. ¿Sí? Y entonces, ellos presumían que todo el mundo, primero, le iban a echar la culpa al Señor por la muerte de los cerdos. Porque los dueños no se iban a quedar con los brazos cruzados. ¿Quién fue el culpable? Jesús.
Si usted tiene problemas en su vida, muchas veces dice, de que vengo a la iglesia me pasa esto. ¿Quién tiene la culpa entonces? Jesús. Si no consigue trabajo, ¿la culpa de quién es? De Jesús. De que voy a la iglesia y no mejora nada. Nunca dijo eso. Yo lo he dicho, debe ser que yo soy tan malo que soy el único que piensa esas cosas alguna vez. Pero miren, los cerdos cayendo al mar, morían. Los desagradecidos y los que no le dan gloria a Dios son un envase poseíble por Satanás y para morir eternamente. No los demonios. Los hombres sí podemos morir. No espiritualmente, en el sentido de que seguimos teniendo vida, pero ¿qué vida, hermano? Sin Cristo es el infierno. Sin Cristo es la condena más grande que un hombre puede recibir. Por ahí uno cree que si lo condenan a muerte en este mundo es la peor. No. Si se arrepiente, en un instante está con Cristo. Mire lo que le digo. Si se arrepiente antes de morirse, al que le dieron la condena de muerte, se va con Cristo al instante. Se murió, ¡tuc! Y está con el Señor, porque se arrepintió de los pecados. Ahora, el que no, aparece como el rico, ¿se acuerdan? Estando en tormento, alzó la vista y miró. Y dijo, denme agua. Manden a alguien de acá para que le predique a mis hermanos. Tengo 5 hermanos que están haciendo lo mismo que yo. ¿Y qué dijo Abraham? Porque estaba hablando con Abraham. Le dice, a los profetas tienen y a Moisés, créanle a ellos. ¿Y él qué dijo? No, padre Abraham. Esa fue la vida de él siempre. Dale un poco de comida a ese mendigo que está en la puerta de tu casa. No. ¿Por qué no haces limosna? No. ¿Por qué no te acercas a Dios? No. Esa fue la vida de ese hombre. Abraham le dice, a los profetas tienen y a Moisés. No. ¿Querés ser salvo? No. ¿Qué querés? Riquezas. Y así le fue. Y entonces dice que los que estaban cuidando los hatos de cerdo se asustaron, porque no los podían frenar. Los habrán querido con los palos que no se caigan ese despeñadero que los llevaba al mar. Y habrán hecho todo lo posible y no hubo forma. Y entonces salieron huyendo. Porque además le iban a descontar del sueldo a ellos esto. Porque así eran los cuidadores. Se le moría una ovejita, se le descontaban a él. ¿Se acuerda de Jacob? Que se quejaba. Porque él siempre, dice, era el que pagaba las ovejas que no parían bien las crías. Se las descontaban a él, porque él era el que cuidaba. En este caso era lo mismo. El cuidador, chao, le descontaban los cerdos. Y salieron corriendo y lo acusaron a Jesús. Y dice la Escritura, fíjese verso 34, último versículo. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y esta palabra, en el griego, encuentro, no es un encuentro amable. Salieron con el rostro endurecido a ver a Jesús. Esa sería la idea. No amistosamente. Por eso le dicen luego, le rogaron, tampoco le rogaron mucho. Le dijeron, más vale que te vayas. ¿No? Yo que por ahí alguno le dice, porque es muy educado, no le dice, quiero que te vayas ya. Le dice, te invito a que te vayas, ¿vio? Pero te está echando lo mismo. Es más amable, pero te está echando. Lo echaron que se fuera de sus contornos, fuera de su ciudad, fuera de su vida, fuera de su trabajo, fuera de sus hijos. Estaba toda la ciudad, las abuelas, los tíos, los padres, todos estaban fuera. Lo más necio que un hombre puede hacer es alejar a Jesús de su vida, de la vida de los que le rodean, de la vida de sus familiares. Lo más necio que un hombre puede hacer es eso. Alejar a Jesús de la vida de la gente que le rodea. Hay un testimonio que una vez leí
de Sidney LaVey, hijo del famoso brujo, escritor de la Biblia satánica, el primero que obtuvo fichero de culto en un templo satanista en Los Ángeles, California. Ese hombre, Anton LaVey, tenía un hijo que era Sidney LaVey, que en las orgías que hacían en dedicación a Satanás, en los cultos que tenían con los jerárquicos de ellos, habían violado a su propio hijo, a Sidney LaVey, y lo torturaban y hacían cosas terribles. Y el muchacho en algún momento, en la calle, vio a una gente que estaba hablando de Jesús, se acercó, se convirtió a Cristo y se escondió por miedo de que el padre lo lastimara. Y estuvo un tiempo largo escondido en casa de hermanos cristianos y se entregó a Jesús y salió a dar testimonio de la verdad que ocurre dentro de esa iglesia satánica y de lo que Dios había hecho con él en su vida. Tremendo. Su padre impidió toda la vida que conociera la luz. Le sembró tinieblas, lo metió en las tinieblas, pero un día Jesús lo alcanzó. Anton LaVey hoy está en el infierno. Murió y está en el infierno. Y su hijo camina al cielo. Increíble, ¿no? Por eso no nos opongamos a que la gente se acerque a Jesús. Hablemosle de Jesús a todos, a todos. Este pueblo de Gadara, que se sospecha que se llamaba así, ni siquiera rastros quedaron en la historia. Ni siquiera rastros quedaron. Porque los exégetas, cuando hablan de los gadarenos, dicen: ¿y dónde quedaba Gadara? No quedó rastro. No quedó vestigio de ese pueblo. Usted dice: bueno, pero Betania, y hay rastros arqueológicos. Jerusalén, sabemos. Judá, sabemos. De todos los lugares sabemos. Se han descubierto hace 4 o 5 años atrás una parte más del cimiento donde Nehemías levantó el muro en Jerusalén. Se siguen descubriendo cosas arqueológicas donde demuestran, pero Gadara nadie sabe. Cuando uno se opone al Señor, tarde o temprano, no quedan ni rastros de los que se oponen. Vamos a orar al Señor para que en este tiempo sepamos que nuestro Dios es bueno, que Él está con los brazos abiertos siempre, que si hay alguna dificultad que yo creo que Dios sospecha mire, sáqueselo de la cabeza, sáqueselo. El Señor quiere hacer de su vida y de mi vida un testimonio para ganar a otros para Cristo en este mundo. Cristo viene pronto, hermano, a prepararnos. Hermano, están empezando a aparecer cosas tremendas. Yo hace poquito puse en Facebook un plano recreado en 3D. Ya está el plano que salió, y creo que la nota, si lo leen, entran a la revista que lo publicó en Israel. Creo que $130,000, no sé cuánto salió, hacer esa recreación. Imagínense lo que están poniendo. Tienen todo listo ya en Israel. ¿Y por qué hablo del templo? Porque el anticristo se va a subir al templo para decir: yo soy Dios, adórenme. Así que es un elemento necesario. Nosotros no lo vamos a ver tal vez hecho, pero está todo preparado. Así que prepare su vida, prepare su corazón, acérquese al Señor. Nos reunamos en las oraciones, estemos juntos. El diablo va a buscar despellejarnos de diferentes maneras, pero si estamos juntos y tenemos al Señor en la barca, que vengan las tormentas que quieran, y estamos seguros. Con Cristo estamos seguros. Con Cristo tenemos la esperanza, con Cristo tenemos la seguridad. No hay otra forma, no hay otra forma.
Nos ponemos de pie y oramos para finalizar. Señor, te damos gracias por este día, por esta palabra tuya. Queremos rogarte que podamos atesorarla, Señor, que tu gracia, tu poder pueda llegar hasta nuestros corazones de tal manera que podamos recibir esa luz y esa fortaleza dentro nuestro que nos haga vivir sabiendo los días que estamos viviendo, para prepararnos cada vez más, para buscar cada vez más de ti, para buscar cada vez más acercarnos a ti, porque sabemos y nos damos cuenta que vas a venir a buscar un pueblo, no solamente que habla de vos y lee tu palabra, sino un pueblo que clama, un pueblo que busca desesperadamente tu rostro, que busca que los limpies, que busca tu santidad, un pueblo que clama a gritos para que tú les limpies, para que tú les cambies. Señor, haz de nosotros ese pueblo que clama, que busca tu presencia, que reconoce sus faltas, pero que también reconoce que en Cristo es más que vencedor. Señor, ayúdanos en este tiempo tan final, tan decisivo, a que nos afirmemos, a que busquemos tu presencia como nunca, a que busquemos tu gracia como nunca, a que vayamos a la fuente de tu palabra y bebamos de tu agua bendita como nunca, a que vayamos a tu presencia y oremos como nunca. Señor, levanta a cada uno de los que están aquí. Levanta a los que están a lo mejor lastimados, a los que están decaídos. Señor, fortalécelos en el nombre de Jesús. Levántalos con poder en el nombre de Jesús. Y haz que tu poder y tu gracia los levante de tal manera que podamos juntos empezar a clamar a voces en la calle y a decirle a la gente que Cristo viene y que si no se arrepienten se quedarán para la gran tribulación. Días de horror y de terror vendrán a la tierra, pero ahora tenemos que hacerlo porque el Señor está llamándonos, el Señor está avivándonos, el Señor está encendiendo la llama para que nosotros comencemos a divulgar esto que sabemos nosotros y que debemos prepararnos para encontrarnos con el Señor, pero también para que le hablemos a nuestros seres queridos. No alejemos a nadie de Jesús, todo lo contrario, acerquémoslo, abramos los brazos, abramos nuestras voces, abramos la Biblia, regalemos literatura, regalemos Biblias, prediquemos. Tiempos del fin vivimos, tiempos finales y decisivos. Que su vida y mi vida se acerquen al fuego de Dios para que nos encendamos para Él. Bendice, Señor, a cada uno en especial. Fortalece y llena de tu gracia y de tu poder a cada uno. Y te esperamos y decimos desde ya, Señor, ven, Señor Jesús, ven, como dice tu palabra, como dice el Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, que aquí estamos esperándote. Pero mientras tanto, sigue llenándonos de ti, sigue llenándonos de tu presencia, sigue llenándonos de tu poder, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que tengan alguna enfermedad, sánala, Señor, ahora mismo. Confirma con las señales que siguen tu palabra, con sanidad al que tenga problemas de migraña, al que tenga problemas estomacales, al que tenga problemas de digestión. Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Sana, Señor, sana a aquellos que tengan enfermedades de las vías respiratorias también. Sana, Señor, en el nombre de Jesús. Sana de toda enfermedad a los que necesiten algún toque tuyo, Señor, que ahora mismo sea sanado en el nombre de Jesús. Clamamos por nuestros hermanos, rogamos por cada uno de ellos, Señor, para que tu mano los toque en sanidad en el nombre de Jesús. Y bendice, Señor, bendice abundantemente a cada uno de nosotros en este tiempo difícil, pero que sabemos que tú nos sostendrás, tú estarás allí con tu brazo poderoso guardándonos. Bendice, Señor, a los que no tienen trabajo, bendice a los que tienen a lo mejor economías bajas. Señor, mejora las economías de los hermanos
en la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, tu mano de sostén sabemos que está allí, porque tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, derrama de tu gracia sobre cada uno, que mejoren las economías de los hogares. No importa el tiempo que vivimos, porque no dependemos de los políticos, no dependemos de los presidentes o de los gobernadores, dependemos solamente de ti, en el nombre de Jesús. Derrama de tu gracia, Señor. Y te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, porque son tuyas. Amén.